Muy buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Consulto, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, Lixi. Muy bien. Bueno, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Antes de iniciar, pues quisiera consultarles cómo les fue con el trabajo, el video de esta semana que tenían que entregar para el día de hoy. Vamos a ver, Adín, buenas noches, ¿cómo le fue? Buenas noches, Lick. Pues ahí estuve un poco como que viendo en la parte del discurso, pensar cómo redactarlo, cómo poner y todo, pero al final de cuentas me gustó igual como ver esa parte de la preparación. Sí hice como compartirlo con mi familia, con los que estaba aquí. Le digo, Pónganme atención y escúchenme, vean y díganme todo lo que tengo que hacer bien o mal, a ver, y así mejorar un poco en lo que es el video. Ok, perfecto, gracias, Adín. Linda, buenas noches, bienvenida. Bueno, miren, a ver, Cristi Lucero, ¿cómo le fue con el trabajo, con el discurso? Hola, Lick, buenas noches. Fíjese que la verdad me fue muy bien. A mí siempre me pasa casi siempre lo mismo porque al principio cuando entro en el video, como que me pongo nerviosa, pero ya después como que me suelto, incluso mi video ya o sea, se pasó un poquito más de los 5 minutos. Entonces me extendí y pues gracias a Dios me fue bien. Traté la manera como de colocarlo como por puntos, ¿verdad? Y como que toda esa estructura. Realmente cuando pues yo no lo había hecho tan así, ¿verdad? De tener como una estructura así en un discurso, pero estuvo muy bien, Lick. Perfecto. Y vamos a ver, Evelyn Alejandra, ¿cómo le fue a usted? Lick, buenas noches, perdone, solo, pues yo si le seré sincera, la verdad no logré hacerlo Ujú, por ujú. cuestión de tiempo, le soy sincera. Ok, bueno, y entonces, y Ashley, ¿cómo le fue a usted? Buenas noches, Lick. Pues la verdad bastante bien. Lo repetí varias veces, soy honesta, pero al final me gustó la dinámica. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces hoy vamos a ver la segunda y tercera parte del discurso que tiene que ver con el tema de el cuerpo o el contenido del discurso y la conclusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Yo aquí en el chat, acá en el chat, yo les voy a colocar, déjenme ver, permítanme. Sí, aquí en el chat yo les voy a colocar un link que es el de una grabación en donde pues se las voy a colocar acá y se las voy a colocar también en el WhatsApp para que la tengan ahí también. Muy bien, esta grabación habla sobre la estructura del discurso, pero hablando directamente del cuerpo y la conclusión del discurso. Esta dura aproximadamente 40 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita ustedes voy a dar este tiempo, voy a dar 40 minutos, es decir, de aquí a las 8 menos 10 para que ustedes vean esta videoclase acá que les he mandado por el link. Y cuando regresemos, pues yo voy a hacer algunas preguntas para que podamos platicar con respecto a lo que vimos, a lo que vieron ustedes en la videoclase y más o menos platicar un poquito también de cómo esto lo llevamos al tema práctico. Vamos a ver un discurso que a mí me gusta mucho y que en el cual vamos a ver reflejado directamente cómo es que se aplica directamente pues lo que hemos visto, la introducción, el contenido y la conclusión en forma práctica, manejando emociones, manejando gestos, moviendo las emociones del público. Eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Entonces, repito, acá en el chat ustedes tienen y en el WhatsApp tienen el link de la videoclase. A partir de ahorita lo empezamos a ver y a las 8 menos 10 nos volvemos a encontrar acá en la sala virtual. Quienes se quieran quedar conectados lo pueden hacer, quienes se quieran desconectar, pues se pueden desconectar y se vuelven a conectar. Yo igual de todos modos el aviso de volvernos a conectar lo colocaré en el
WhatsApp y nos vamos a ver por acá. Entonces, voy a dejar estos 40 minutos para que vean esta grabación que les he mandado. Adelante, corre tiempo.
Muy bien, jóvenes, regresamos ya a nuestra clase. No sé si me escuchan. Eric, Perfecto, muy bien. Vamos entonces a darle continuidad ya a la clase después de haber visto pues esta videoclase que ustedes pudieron observar y vamos a platicar un poquito referente a esto que hemos escuchado. Quisiera empezar preguntándole, por ejemplo, a Cindy Ruiz. A ver, Cindy, cuénteme un poquito qué recuerda usted o qué nos podría contar referente a esta videoclase que acabamos de ver. Realmente, bueno, lo que a mí me pareció interesante es de que no, o sea, nosotros no podemos hacer como que una conclusión solo por hacerla, sino que también hay varios tipos de conclusión, como bien lo mencionaba, está la síntesis, la de anécdota, la de breves afirmaciones, cita, interrogante o análoga, analogía, creo. Ujú, ujú. Entonces, eso fue lo que me pareció más interesante, puesto que pues, una vez solo hace la introducción por quererlo hacer, ¿verdad? Más no toma en cuenta de que sí existen varios tipos de conclusión. Igual en la clase anterior también habían varios tipos de introducción. Entonces, pues, eso fue lo que a mí me pareció como que más interesante, se podría decir. Correcto, muy bien, muchas gracias, Cindy. A ver, Jocelyn, cuénteme un poquito qué opina usted de, por ejemplo, en cuanto al cuerpo o al párrafo. ¿Qué podría usted decirnos de lo que pudo escuchar? A ver, Jocelyn está por ahí. Jocelyn Kulahai. Jocelyn, ¿está por ahí, Jocelyn? Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, creo que estaba desconectada Jocelyn, entonces la retiramos de la aula virtual. A ver, José Miguel, ¿qué opina usted? ¿De qué me puede decir del párrafo o en este caso del contenido que debería de llevar un discurso con base a lo que usted escuchó? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Pues sí, viendo lo de la videoclase que usted nos mandaba, pues sí, vemos que hay distintos tipos de párrafos, ¿verdad? Como de numeración, está el de secuencia, también el de desarrollo. Entonces, también como que tenemos varias opciones y en base a qué va a ser el discurso, pues también podemos desarrollar los tipos de párrafo, el cuerpo del discurso. Correcto, si se dan cuenta también, así como vimos la introducción y vemos el párrafo ahora, el párrafo no necesariamente, por ejemplo, hay un tipo que es el párrafo de tipo narrativo, que se trata de escribir, 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 y no es necesario eso. Por eso yo acá, bueno, voy a compartirles acá para que lo veamos rápido, digamos, este tema de los párrafos para ir entendiendo un poquito este tema de la tabla. Entonces acá lo podemos ver. Pues como ustedes pueden ver, hablamos que hay, lo que decía José Miguel, diversos tipos de párrafos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como les digo, a veces solo nos quedamos nosotros con el párrafo de tipo narrativo, que es el que ustedes ven acá en el color morado, que es, digamos que como dice ahí, está constituido por una secuencia de afirmaciones o de informaciones y escribimos, pero hay 9 tipos de formas como nosotros podríamos abordar un párrafo. Por ejemplo, y ayudan también porque nos hace que se extienda nuestro discurso, sobre todo cuando a veces tenemos que tener, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, un discurso de 20, 30 minutos, uno dice, ay, no, yo no tengo inspiración para escribir un discurso para que dure 30 minutos, pero no se trata de escribir únicamente, sino de plantear ideas, pero de diferente forma. Por ejemplo, en el tema de la enumeración o el de la secuencia, estos dos tipos de párrafo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el de la enumeración, ahí nos habla un poquito que la magia de México es una próspera industria sin chimeneas y libre de impuestos. Aquí es donde viene la enumeración. La distribución y venta de fetiches, amuletos, pócimas, reductoras de la voluntad, inciensos, semillas, imanes, oraciones, listones. Si se dan cuenta, es una serie de enumeración de elementos
que lo que hacen es ampliarlo. Digamos, yo podría haberme quedado diciendo la magia de México es una próspera industria en chimeneas, otros artículos y libre de impuestos. Punto. Pero digamos, para yo ampliar, para extender mi discurso, yo me puedo ir al detalle. Entonces es donde digo, puedo hablar de fetiches, amuletos, pócimas. Y así voy, digamos, sacando ese listado entre comas, ¿verdad? Que se recuerdan. Entonces, ahí también juega un poquito el tema de la entonación. Se recuerdan que cuando hay varias comas que hacen una lista de elementos, entonces yo tengo que irlo pausando para que lo vayan comprendiendo. Entonces, en el tema de las secuencias, si se dan cuenta, puedo hablar también o expresar algunas ideas por incisos. Por ejemplo, como lo mencionan ahí, cómo preparar pay de uva y yogur. A, mezcle un paquete de galleta de canela con una barra de margarita. B, forre un molde previamente y así me voy yo enumerando esas grandes ideas para hacer más extenso mi párrafo. Entonces, por eso les digo, uno ve estos tipos de formas en cómo yo puedo construir el cuerpo de mi discurso, definitivamente no hay excusa que no pueda ser un discurso más extenso. Porque también hay algo importante. Un discurso, el cuerpo del discurso no puede estar construido únicamente por un tipo. Usted si quiere utilizar los 9 tipos de formas de escribir un párrafo, lo puede hacer y entonces es donde se le hace más extenso los discursos. A eso súmenle también que no significa que en un discurso yo utilice una sola vez el tipo secuencia. Yo puedo utilizar en mi discurso 3, 4, 5 veces el tipo de contenido secuencia. Entonces todavía más grande se me hace mi discurso si meto o repito formas de construir un párrafo en este sentido, ¿verdad? Entonces, a esto quería llegar con lo que menciona José Miguel con respecto al tema de los párrafos. A ver, Débora, ¿qué opina Débora con respecto a lo de las conclusiones? ¿Qué pudo comprender de la conclusión? Buenas noches. Buenas noches. Pues igual, ¿verdad? Que hay distintos tipos. Me llamó la atención porque cuando, para la tarea de la semana, creo que fue la parte que más me costó, porque no sabía cómo qué poner o cómo cerrar el discurso. Y ahorita ya viendo esto, pues me di cuenta que no lo hice tan mal y que, pues sí, hay distintas formas de cerrarlo y sí está dentro de lo que uno sabe, pues o sea, lo hace como inconscientemente, ¿verdad? Correcto, correcto. Por ejemplo, Linda, ¿usted qué opina con respecto a, qué le puedo decir? Bueno, se recuerda que se hablaban de diversos tipos de discurso en la presentación. ¿Qué podría contarme al respecto, Linda? Pues como dijo Débora, a mí se me dificultó un poquito qué tipo de texto escribir para mi discurso y de hecho ahorita viendo el video pues sí se me aclaró un poquito más la mente de que hay diferentes tipos, de hecho así como los había puesto en la plataforma, no siempre se puede empezar con buenos días y presentables, sino a veces con una frase o con frases de otros escritores o expertos del tema para como una introducción al discurso que nosotros vayamos a dar. Por ejemplo, en la videoclase nos hablaban de un famoso discurso extempore. ¿Qué será un discurso extempore, Linda? Y ese sí le quedó mal, le soy sincera. A ver, Anthony, ¿qué es un discurso extempore? Anthony, ¿está por ahí? Anthony, bueno, no está conectado. Bye, Anthony. Y bueno, Evelyn, adelante, Evelyn, le escucho. Es como algo improvisado, como algo, como dicen, que saca unas de la manga y ve cómo hace el discurso o lo improvisa. Más o menos, sí, más o menos. A ver, Esther, la escucho, adelante. Ese tipo de discurso es un tipo de discurso mixto, es decir, ¿verdad? Que lleva combinado la parte leída y también la parte improvisada.
realmente es un tipo de discurso que necesita tener no solamente que la persona que va a dar el discurso tenga bastante conocimiento, sino que también tenga bastante improvisación para que a la hora, ¿verdad?, de dar el discurso no se llegue como a notar de que no se sabe del tema. Muy bien, Esther. Igual, gracias también aquí a Cindy que me coloca es un discurso mixto, correcto, muy bien. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues hay variedad, en este caso de los discursos, pero ahora, como les decía, vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Yo ahora les voy a presentar y vamos a ver un discurso. Tal vez les pediría que no nos quedemos en lo cómico, ¿sí? Porque no se trata de eso, que nos quedemos en lo cómico, sino yo más bien quisiera que ustedes lo vieran desde el punto de vista de estas características, no solo que estamos viendo hoy cómo se construye la introducción, el cuerpo y la conclusión que vimos el día de hoy del discurso, sino que más que todo ustedes también vean cómo esas tres partes, cuando yo le meto emoción, cuando yo le meto movimientos, gesticulaciones, definitivamente causa o puede mover a los públicos. Les voy a poner en contexto. Este discurso, el que vamos a ver, es de una película. Ustedes me imagino que han de haber conocido o escucharon de un gran comediante mexicano, Cantinflas, ¿sí? Y Cantinflas, pues dentro de sus películas se caracterizaban por la ironía, burla y dentro de ello la crítica que hacía a diversas situaciones o instituciones, por ejemplo, gobiernos, por ejemplo, situaciones que ocurrían en el mundo, y él las llevaba justamente al cine bajo el esquema de cine cómico. Y bueno, pero dentro de ese humor de lo que ocurría en las películas, en el fondo uno encontraba grandes mensajes. El discurso que vamos a ver y es el que me ha gustado y que nos va a servir para poderlo comentar un poco con respecto a lo que hemos visto el día de hoy y lo que hemos visto en anteriores clases, es un discurso que hizo en el marco de la película Su Excelencia, una película para ponerlos en contexto, Su Excelencia era una película que al final lo que buscaba Cantinflas era pues hacer una crítica. Estamos hablando que la película se hizo en el año de 1967, 70 por ahí. Eh, Cantinflas lo que buscaba era hacer una crítica, en este caso a los estados y al mundo. ¿Por qué? Acá estábamos saliendo de la Guerra Fría y bueno, se crea la Organización de las Naciones Unidas porque pues en ese momento el mundo prácticamente estaba dividido en dos, lo que entendemos como derecha y como la izquierda. Claro, aquí en la película Cantinflas, para digamos no ser tan explícito, le coloca en lugar de derecha o izquierda, son los verdes y los colorados. Entonces esta película trata de que él, el personaje del embajador, pues al final de cuentas él tiene un gran reto porque al terminar la gran asamblea de todos los países del mundo, pues el último voto, que es el voto de él, iba a definir si el mundo iba a buscar un desarrollo desde la perspectiva como lo querían los verdes, que los verdes en este caso son la derecha, y los colorados, o si él votaba por los colorados, entonces se hacía desde una perspectiva, digamos, en este caso de la izquierda. Entonces él elabora en este caso un discurso que al final, pues yo quiero que lo analicen, no solo como les digo por lo cómico, sino vean ustedes expresiones, gestos, vean la construcción del discurso, digamos, de introducción, cómo empieza, cómo se desarrolla el discurso y cómo concluye, que eso prácticamente pues se ve reflejado en lo que el día de hoy pues les expliqué yo en esta videoclase. Entonces voy a compartir con ustedes acá donde está el discurso en el canal de YouTube. Solo permítanme, quiero ver si les compartí en este caso sonido. Sí, aquí está. Entonces voy a compartir ahora el audio y vamos a ver este discurso. Quiero que le pongan atención desde esta perspectiva que yo les he comentado. Vean gestos, vean movimiento corporal, vean lo que les decía, cómo está construido el discurso, vean reacciones, ¿verdad? Vean cómo capta la atención, vean todos esos aspectos de forma integral, pero más quiero que ustedes se enfoquen en la introducción, en el cuerpo y en la conclusión. Y este es un ejemplo de un discurso magistral. Veámoslo.
Señor primer ministro, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor secretario general de la Asamblea, señores representantes, estimados colegas y amigos. Me ha tocado en suerte ser el último orador, cosa que me da mucho gusto, porque como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignificancia de mi país, que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras, ya que de mi voto depende el triunfo de los verdes o de los colorados. Señores representantes, estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. La opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables que se ha dado el singular caso de que un solo voto, el voto de un país débil y pequeño, pueda hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado. Estamos, como quien dice, en una gran báscula, con un platillo ocupado por los verdes y con otro platillo ocupado por los colorados. Y ahora llego yo, que soy de peso pluma, como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado se irá la balanza. Háganme favor. ¿Y no creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano? Porque además, no considero justo que la mitad de la humanidad, sea la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. Por eso yo, el que les habla, su amigo, yo, no votaré por ninguno de los dos bandos. ¡Orden, señores! ¡Silencio, por favor! ¡Orden, señores! ¡Orden! Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres razones. Primero, porque repito que no sería justo que el solo voto de un representante que a lo mejor está enfermo del hígado decidiera los destinos de 100 naciones. Segunda, porque estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, los procedimientos de los colorados son desastrosos. ¡Orden! ¡Silencio, por favor! Y tercera, porque estoy convencido de que los procedimientos de los verdes tampoco son de lo más bondadoso que digamos. ¡Orden, señores! ¡Orden! Y si no se callan de plano, yo ya no sigo y se van a quedar con la tentación de saber lo que tenía que decirles. Señor secretario, échele al martillo, pues ya hacerme un relajo aquí. ¡Silencio, por favor! Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para mí, todas las ideas son respetables, aunque sean ideitas o ideotas, y aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que piensa ese señor, o ese otro señor, o ese señor, o ese de allá de bigotitos que no piensa nada porque ya se nos durmió, eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos.
Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales y el ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso está bien? Tan fácil que sería la existencia si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así me gusta. No que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de mis palabras. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el señor representante de Salchichonia. Con humildad. Con humildad de albañiles no agremiados, debemos de luchar por derribar la barda que nos separa. La barda de la incomprensión. La barda de la mutua desconfianza. La barda del odio. El día que lo logremos, podremos decir que nos volamos la barda. Pero no la barda de las ideas, eso no, nunca. El día que pensemos igual y actuemos igual, dejaremos de ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. Ese es el grave error de los colorados. El querer imponer por la fuerza sus ideas y su sistema político y económico. Hablan de libertades humanas, pero yo les pregunto, ¿existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los derechos del proletariado, pero sus propios obreros no tienen ni siquiera el derecho elemental de la huelga. Hablan de la cultura universal al alcance de las masas, pero encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad. Hablan de la libre determinación de los pueblos y sin embargo hace años que oprimen una serie de naciones sin permitirles que se den la forma de gobierno que más les convenga. ¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? No, señores representantes, yo no puedo estar con los colorados, o mejor dicho, con su manera de actuar. Respeto su modo de pensar, allá ellos. Pero no puedo dar mi voto para que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la Tierra. El que quiera ser colorado, que lo sea, pero que no pretenda teñir a los demás. Momento, jóvenes. Hombre, ¿por qué tan sensitivos? Hombre, pues si no aguanta nada. No, si no he terminado. Tomen asiento. Ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado. Pero no he terminado. Tomen asiento. No sean precipitosos. Todavía tengo que decir algo de los verdes. ¿No les gustaría escucharlo? Siéntense. Sadichis. Sadichis. Por rolo está. También le hago al ruso. Ajijo, si es vodka. Tramposos. Y ahora, mis queridos colegas verdes, ¿ustedes qué dijeron? Ya votó por nosotros, ¿no? Pues no, jóvenes. Y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo. Ustedes también son medio soberbios. Como que si el mundo fueran ustedes
y lo demás tiene una importancia muy relativa. Y aunque hablan de paz y de democracia y de cosas muy bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos de luchar por el bien colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es en la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas. Ustedes también han sucumbido ante el materialismo. Se han olvidado de los más bellos valores del espíritu, pensando solo en el negocio. Poco a poco se han ido convirtiendo en los acreedores de la humanidad y por eso la humanidad los ve con desconfianza. El día de la inauguración de la Asamblea, el señor embajador de Dolaronia dijo que el remedio para todos nuestros males estaba en tener automóviles, refrigeradores, aparatos de televisión. Y yo me pregunto, ¿para qué queremos automóviles si todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? Debemos de pugnar porque el hombre piense en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y tranquilidad cada vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración no será posible si no hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles, pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Ayúdenos respetando nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como naciones, por pequeños y débiles que seamos. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles. Pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Reconózcanos como lo que somos, no solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos que sentimos, que sufrimos, que lloramos. Señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país, que espero me sea aceptada. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores,
lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace 2000 años dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoraciones. Amaos, amaos los unos a los otros. Pero desgraciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros. He dicho. Bueno, vamos a ver secuelas, comentarios al respecto de este discurso. Vamos con Esther. Esther, cuénteme de lo que vimos en el video, en la videoconferencia que yo les pedí que vieran, y usted ve este discurso, ¿qué relaciones o qué aspectos, qué semejanzas encuentra usted a lo que yo les mencioné en la videoconferencia y lo que estamos viendo en este discurso? Primero que nada, en mi comentario personal, a mí me gustó bastante el discurso. Creo que muy aparte, ¿verdad?, de que el actor Cantinflas tenía bastante libertad a la hora de comunicar. Sin embargo, con la relación del video, primero que nada, siguió un orden. El orden, ¿verdad?, de la introducción, podría decirlo así, y el desenlace y la conclusión. También, ¿verdad?, reconocí los tipos de párrafo y de argumentación. Utilizó, ¿verdad?, también los tipos de párrafo para argumentar la razón por la cual él no iba a votar por los dos equipos, y luego de eso, ¿verdad?, hizo llamar a la reflexión a los dos grupos. Y aparte de ello, ¿verdad?, también encontré la semejanza en ese dado caso, ¿verdad?, que no fue un discurso leído, sino que fue un discurso, ¿verdad?, en este dado caso expuesto, y que se notaba con bastante libertad. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Esther. A ver, Linda, sí, le escucho, Linda, adelante. Lick, a mí lo que, bueno, ya había visto la película y sí me había conmovido, pero la había visto desde otro punto de vista. Ahorita viéndolo, ya en la estructura del discurso, sí me llamó mucho la atención de cómo inicia, porque inicia como siendo un político. Y así se va en la introducción. Ya en el cuerpo, ya es como que fuera un ciudadano. Y la conclusión es ya un ser humano, o sea, que dice el discurso con sentimiento, viendo la necesidad de los países, del ser humano. Entonces es increíble cómo él pudo cambiar el discurso en 3 fases. Y pudo dominar incluso al público. En un momento como que se le salía de control un bando, pero al mismo tiempo también los bajaba y los tranquilizaba. Entonces eso me llamó mucho la atención, la estructura del discurso. Primero político, después como ciudadano y después tocando los sentimientos como ser humano. Interesante, muy buen análisis. Gracias, Linda. A ver,
Glenda, ¿qué opina usted? Por ejemplo, Esther nos hablaba de tipos de contenido, de cuerpo, del discurso, pero digamos, por ejemplo, en la conclusión, ¿usted qué podría decir? ¿Qué tipo de conclusión pudo detectar que utilizó Cantinflas? Glenda. Yo creo que usó más exhortación, Lick, porque hace muy bien la mezcla entre lo que dice Suseli, ¿no? Como se pone en esta posición de ciudadano y pues es cómico, tiene pues mucha razón en lo que dice, se gana la gente, entonces yo creo que al final termina siendo como una conclusión exhortando como a los dos bandos, como dice él. Ujú. Ok, gracias, Glenda. Y vamos a ver quién no aparte. Ana Mariela. Ana Mariela, si yo le dijera que digamos en este caso, la conclusión de Cantinflas, podríamos decir que fue una conclusión cita, ¿usted qué me comenta? Ana Mariela. Ajá. Nick, sí, perdón, si me escucho, es que estoy algo enferma. Sí, la escucho. Pues pienso lo mismo que explicaban de que, o sea, no citó, bueno, al menos yo no me recuerdo, pero sí como que inclinaba más a que como que los empujaba a que hicieran algo, no sé cómo explicarlo, pero sí, más eso de exhortación, que siempre al final como que terminaba diciéndoles que hicieran una acción. A eso me refiero. Ujú. Ashley, ¿qué opina usted? Pues yo considero que sí se basó en una cita, de hecho en el transcurso del discurso tomó en cuenta varios enunciados, o sea, varias frases célebres que le ayudaban a desarrollar el discurso como tal. Entonces considero que sí se basó en una cita y sí tomó en cuenta ciertas citas, pero también al final fue como de invitar a las personas a hacer una acción, que en este caso no era estar unos en contra de otros, sino estar unidos. Correcto, la cita que usted menciona es la última que utiliza cuando dice, bueno, remonta a 2000 años y un humilde carpintero decía, amados los unos a los otros, pero es que lo que han hecho ustedes, armados los unos contra los otros. Eso es utilizar una cita, por eso es que es una conclusión cita la que utiliza Cantinflas justamente para irle dando ese cierre al discurso. Vamos a ver, Cindy, ¿usted qué opina? Ya dejando por un lado cómo estuvo estructurado el discurso, cuénteme un poquito la técnica de todo lo que hemos visto en el curso, la técnica, ¿cómo la evalúa usted de este discurso de Cantinflas? Bueno, como lo decía ya Suseli, él utilizó como que una técnica para poder controlar a ambos como que bandos, se podría decir, entre el colorado y el verde, creo, si no estoy mal. Ajá. Supo controlar ambos, porque en una parte vino y como que le tiró al colorado y ellos como que se enojaron y se querían ir. Luego vino él y dijo que no, que todavía le faltaba tirarle como que a los otros, ¿verdad? Entonces ahí supo controlar la situación también y al punto en el cual él mencionó de que él ya no les hablaba como que de forma política, sino ya como un ciudadano. Sí, ese fue un cierre. Yo me imagino si esto hubiese ocurrido en la vida real, pues sería impactante que alguien me esté hablando a mí como líder, de líder, y al final me doy cuenta que me estuvo hablando como ciudadano. Sí, sí, es impactante, ¿verdad? Es una técnica muy, muy buena esa. Evelyn, adelante. Considero que también la postura que tuvo en este caso Cantinflas o como su excelencia le mencionaba, era el estar seguro, el hablar, el que lo escucharan de una manera como político, no como ciudadano, porque considero que si él hubiera empezado como ciudadano, nadie le hubiera puesto atención. Y siento que si él, si se dan cuenta al momento, él dice desde el inicio que él no va a dar el voto. Y siento que la mayoría de las personas era lo que les interesaba saber, por qué partido se iba a ir. Más él empezó con ello, pero aún así logró tenerla y atraer a las personas para seguir escuchando, que lo escucharan, porque si a mí me dicen, yo ya no voy a decir quién va a ser el ganador, lo primero que hago es irme.
y ya no me importa qué va a decir, pero aún así supo controlar y manejar también en este caso al público. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Por eso les decía que, bueno, Esther, la escucho, adelante. Yo solo quería agregar en ese dado caso que yo considero que también utilizó las técnicas de persuasión y también hizo, ¿verdad? Como comentaban anteriormente, tocar con el público y traer una interacción con el público, es decir, ¿verdad? Que él intentó persuadir en lugar de comentarles que iba a ganar o que les iba a proveer un voto, hacerlos, ¿verdad? Razonar y en este dado caso para persuadir que ellos tocaran, ¿verdad? O tocar el punto débil que todas las personas o todos los ciudadanos tienen, ¿verdad? Correcto, correcto, interesante, interesante. Gracias, gracias, Esther. Pues bueno, sí, al final de cuentas, miren, este discurso es muy interesante. Yo lo quería compartir porque para la clase el día de hoy y para lo que hemos visto desde diversas perspectivas, uno podría analizarlo. Como les digo, quitando por un lado el tema cómico, el fondo del discurso sí tiene un sustento. Vemos las formas como él utilizó. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, él utiliza también en el cuerpo del texto el tema del tipo de párrafo de enumeración. ¿Se recuerdan cuando él habla de que los verdes, en este caso, pretendían, digamos, que el desarrollo fuera dándoles carro, dándoles refrigerador, dándoles armamento, no sé, ¿me entienden? Entonces ahí hace una serie de enumeraciones. Y otra técnica interesante que ustedes pueden en el discurso que tal vez es como que hablar tantas cosas, pero es para ampliar los discursos. Por ejemplo, cuando él dice temas así, señores, yo vengo a enseñarles, impartirles, comunicarles, hacerles ver. O sea, estoy hablando, digamos, digo una palabra, pero después sigo diciendo palabras que son sinónimos de esta palabra, ¿verdad? Como para hacer más, recalcar y que pongan más atención a lo que estoy diciendo y aparte está ampliando el discurso. Entonces, por eso les digo que a partir de ahora, hoy prácticamente llegamos al último módulo de la última semana de este segundo módulo que fue corto y ya prácticamente pues nos encaminamos ya la otra semana al tercer y último módulo que ya nos lleva directamente a a la elaboración ya de discursos más complicados porque ahora tendremos que analizar, bueno, qué discurso, en qué tipo de contextos lo voy a decir y por eso es que en la clase de hoy nos adentrábamos un poquito en esos tipos de discurso que existían. Entonces voy a compartir con ustedes aquí la pantalla para que vean el trabajo que tenemos nosotros para esta semana. Pues no es trabajo propiamente, sino digamos, quiero compartir con ustedes el material de aprendizaje con el cual ustedes pueden interactuar esta semana para complementar lo que vimos el día de hoy. Aquí ustedes tienen 14ª clase virtual del 8 de octubre. Aquí tienen la grabación de la videoclase, tienen la presentación. Aquí les coloco yo otro video que habla sobre la estructura y cuerpo del discurso. Aquí ustedes tienen una infografía que habla sobre esa estructura del discurso, tipos de discurso que hablamos, aspectos del párrafo, la idea principal, las ideas secundarias, cómo se van complementando. Y finalmente aquí una lectura del libro de Socorro Fonseca, que es nuestro libro de texto, para que la descarguen y aquí pueden ver sobre lo que se refiere a el cuerpo del discurso. Básicamente con esto yo les pediría que es el cierre de este segundo módulo. Si se dan cuenta, pues solo tenemos 3 materiales con el cual ustedes van a interactuar. Y hoy tocamos el tema del cuerpo y la conclusión y ya prácticamente, como les digo, la otra semana empezamos ya el tercer módulo. Tarea para la próxima semana no hay, los voy a dejar descansar esta semana para que ustedes vean esto. Lo que sí les quiero pedir es que vayan pensando, por ejemplo, aquellos que van para publicidad, que vayan pensando también en la redacción de un discurso en el campo en el que se van a desempeñar. Por ejemplo, si van usted para publicidad, pues piensen hacer un discurso en el que usted está presentando una campaña publicitaria o está presentando a la agencia en la cual trabaja. Si usted va para periodismo, pues imagínese que usted va a dar un discurso como periodista explicando de una noticia, digamos. Y si usted va para locución, pues los de locución pueden pensar en hacer algún discurso X, por ejemplo, están en cabina de radio y están exponiendo un tema, no sé, ¿verdad? Vayan pensándolo
porque al final de cuentas, en el último módulo ya ustedes van a tener que hacer un discurso con una extensión más grande, redactado, grabado y con, digamos, con todas estas técnicas. Por eso, ahorita que vamos a empezar a ver todos estos videos un poco más largos de discursos, es para que ustedes ya se vayan metiendo en cómo tendría que ser ya la presentación, en este caso de sus discursos en el siguiente módulo. Así que entonces, jóvenes, pues con esto finalizamos la clase el día de hoy. Yo les deseo a todos un feliz fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima semana. Así que buenas noches a todos.